Radio Bondad, un mensaje de esperanza. Mil gracias, Dios. Mis estimados oyentes, hoy traeremos un tema muy importante para nuestras vidas. Sigue hablando del cielo, pero en las situaciones de vida. En Mateo capítulo 3, verso 2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El requisito principal para entrar allí es el siguiente: nadie va a entrar sin aceptar el regalo del perdón de Jesucristo en la cruz. Nadie va a entrar por cumplir la ley del Antiguo Testamento. Mira que dice la Escritura en la carta de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Jesucristo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la carta de Romanos capítulo 5, verso 1, dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te hago una pregunta: ¿cómo te ve Dios una vez que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? En Romanos 5:9, capítulo 5, versículo 9, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, o sea, de la gran tribulación que va a venir después que la iglesia sea arrebatada. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa la justificación en el hebreo? La justificación en la Biblia, en hebreo, se emplean las palabras tzedek o tzedak, que derivan del verbo que significa ser justo o declarar que tal persona es justa, o incluso hacer justo en relación con el pecado. Además, la palabra traducida como justificar significa hacer justo, declarar justo o considerar justo, a pesar de lo que hubiera hecho tú merecías. Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Juan 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, solo hay un camino de entrada al cielo. ¿Ya comprendimos? Dice el camino, no dice los caminos. Dice la verdad, no dice varias verdades. No es una. Él es el camino. Solo a través de Jesucristo vamos a poder entrar al cielo. Solo a través de lo que Él hizo en la cruz. Su sacrificio fue completo. Si yo pienso que tengo que hacer algo para merecer eso, para poder entrar al cielo, estoy ofendiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Estoy diciendo: lo que tú hiciste no fue suficiente. Necesito yo hacer algo. No, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que fuiste diseñado para hacer buenas obras, porque a través de las buenas obras que haces, glorificas el nombre de Dios. Es como que le estás dando gracias por lo que Él hizo en la cruz, no para ganar o comprar algo, porque el cielo, la salvación, no se compra ni se gana, es un regalo. Lo dice en Efesios 2, capítulo 8, 9 y 10. Entonces, si ya comprendimos
tenemos que entender algo que es muy importante. La religiosidad o el legalismo no son la entrada. Las buenas obras menos. Tampoco es la entrada al cielo. Como dije anteriormente, nadie puede comprar ni ganarse el cielo. Es un regalo que Dios nos dio por su sacrificio en la cruz, al morir por ti y por mí. ¡Wow! ¡Qué bonito! En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones en la traducción al hebreo significa esferas celestes, celestial, lo que pertenece o está en el cielo, no aquí sino arriba en el cielo. Las esferas son los planetas. Vamos a hablar de los tres cielos. El primer cielo, ya lo dije anteriormente en otro tema, es la atmósfera de la tierra. El segundo cielo es donde están los espíritus de maldad, donde se están moviendo ellos, maquinando, los demonios. En el tercer cielo está el trono de Dios. ¿Por qué los demonios habitan en el segundo cielo? En Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, cuando Dios diseñó a Adán, lo diseñó para que él señoreara sobre los peces del mar, las aves, los cielos, incluye los cielos, las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le había dado esa autoridad a Adán. Lamentablemente, Adán, al pecar, al dejarse seducir por Eva, perdió todo. Abrió una puerta grandísima para que el enemigo le quitara todas las llaves del cielo. Qué triste, ¿no? Y podemos ver toda la autoridad que Dios le había dado al principio. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 28, y dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, al postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el cual el terrenal, tales también los terrenales, y cuál es el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esta corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Parece un trabalengua. Pero aquí estamos viendo que para poder entrar al cielo vamos a necesitar un cuerpo inmortal, incorruptible. Por eso Dios lo va a transformar.
lo va a limpiar, porque no puede entrar nada inmundo. Y de hecho Él nos va a limpiar a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que cada día estemos pendientes de ese momento tan importante que en cualquier momento se va a dar cuando Dios venga por su pueblo. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Adán tenía el derecho legal de uso de todo y el enemigo se lo quitó. Después de la obra de Cristo en la cruz, se lo arrebata. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. O sea, debemos pedir espíritu de sabiduría y revelación, inteligencia espiritual. Eso es importantísimo. Y dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? A Jesús, el Espíritu Santo. Porque aquí lo dice claramente, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué bonito! En Mateo capítulo 16, verso 19 dice, a la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Increíble, tenemos una autoridad grande. Tenemos que saber usar las herramientas que Dios nos dejó en su palabra. Apocalipsis capítulo 1, verso 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar, le quitó las llaves al enemigo. Antes él podía entrar muy tranquilo cuando adoraban en el cielo, cuando fue, no sé si recuerdan o saben de esta historia de Job, cuando él entró al cielo y le dijo a Dios, ¿sabías que Job es un hombre que te sirve? Claro, porque tú le das todo. Deja que yo lo toque y verás cómo blasfema contra ti. En ese momento que Satanás entró al cielo en plena alabanza, era porque Adán al pecar le había dado los derechos a él con su pecado. Hoy en día Satanás ya no puede hacer eso, porque ya Jesús le quitó las llaves de los cielos. Le quitó todas las llaves, hasta de la muerte. Entonces ya él no tiene derecho de entrar así al cielo como si nada. Y lo dice la Biblia en Apocalipsis 1:18. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si Dios permite la muerte es por algún propósito, pero Dios le quitó las llaves. Las tiene Dios. Entonces es importante que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios tiene un plan bonito para cada uno de nosotros. Quiere darnos lo mejor, porque nos ama. Hoy es tiempo de que le digamos, entra en mi corazón, tómame, quita todo lo que no te agrada de mí. Soy tuya, soy tuyo. Díselo, díselo. Es importante.
Es importante que entiendas que Él te ama con amor eterno, que pagó un precio de sangre para que tú seas libre de la ira que viene al mundo. Es importante que escapes hoy, solo diciéndole: Señor, deseo que seas mi Salvador, el Señor de mi corazón, de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Sabemos que Dios jamás borrará tu nombre del libro de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque lo escribió con su sangre preciosa. Por eso pagó una sola vez y para siempre por todos tus pecados. Lo dice en Colosenses 2:13, que pagó una sola vez y para siempre todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. No es permiso para pecar, es permiso para vivir una vida en alabanza y demostrar quién vive en nosotros. Porque así me voy a dar cuenta que realmente hice una oración sincera. Porque quiero que Él me cambie, me transforme. Porque Él dice que lo que empezó en cada uno de nosotros lo va a terminar. Entonces confiemos en lo que Él está haciendo. Él siempre hace todo perfecto. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.